Buenas tardes. Bueno, hoy quisiera hacer un vídeo sobre un tema que es muy recurrente en la sociedad y es el tema de los funcionarios, ¿vale? Em, Enlazando con este tema, pues voy a enlazar el tema también de la corrupción, ¿vale? Em, Bajo mi punto de vista, el tema de la corrupción es un tema tabú, ¿vale? No se puede hablar de él libremente. ¿Por qué? Porque hay miedo de las consecuencias que te puede acarrear. Entonces, ¿qué ocurre? Que a lo largo de toda la historia de la humanidad se ha tratado, pero bajo mi punto de vista, sublimado, ¿vale? Y entonces hay un montón de referencias a la corrupción que están sublimadas durante toda la historia de la humanidad y entonces se hace de una forma que la gente no lo relaciona con el meollo de la cuestión, ¿vale? Y hay un montón de temas filosóficos, religiosos, etcétera, que están relacionados, éticos y tal, que están relacionados con ese tema, ¿vale? Entonces, yo no voy a hacer una recopilación de esto, de referencia a la corrupción durante la historia de la humanidad, en el tema de la corrupción está sublimado. Voy a hacer solo una referencia a, a uno de esos casos, ¿vale? Que a lo mejor os parece muy friki, pero bueno, es que así es como lo explico mejor, ¿vale? Entonces, hay una película que se llama Las 12 pruebas de Asterix y Obelix, ¿vale? Eso no está basado en ningún mito, ¿vale? Os podría decir un montón de mitos que bajo mi punto de vista está basada en la corrupción. Pero hay una de las pruebas de Asterix y Obelix, de las 12 pruebas de la película y del cómic, aunque yo no he leído el cómic, o no me acuerdo, pero sí la película, cuando más jovencito, que habla de la corrupción. Y es la prueba en la que Asterix y Obelix tienen que ir a la casa de la locura. Entonces, la prueba es que Asterix y Obelix, para conseguir derrotar al César, tienen que pasar una serie de pruebas. Entonces, una de las pruebas es que tienen que conseguir una autorización administrativa en una dependencia administrativa de funcionarios, ¿vale? Entonces ellos van allí y además es la prueba que más les cuesta conseguir, ¿vale? Una de las que más. Y entonces van allí y entonces tienen que conseguir la autorización administrativa que creo que se llamaba la fórmula A38, ¿vale? Entonces se tienen que enfrentar a un montón de funcionarios o de empleados públicos para conseguir la autorización porque esta gente no se las quiere dar, ¿vale? Y entonces sufren en sus carnes la burocracia administrativa, ¿vale? Entonces es una cosa muy graciosa, ¿no? Entonces, mucha gente se queja eso también, en la vida normal se quejan de eso, ¿no? Del trato que reciben en las administraciones públicas. Y la verdad es que en muchas ocasiones es deplorable. Pero tenéis que dar cuenta, tenéis que ver más allá. Yo quiero interpretar esa película para que veáis más allá, ¿vale? Entonces, daros cuenta de que cuando Asterix y Obelix van a buscar la fórmula A38, realmente los funcionarios que la atienden, o empleados públicos, lo que sea, sí saben dónde está la fórmula 38. Tenéis que leer entre líneas. Lo que ocurre es que han recibido instrucciones de la superioridad, de los directores de la Casa de la Locura, para no darla, ¿vale? Aquello es como una especie, es una especie de trampa que han montado la gente de más arriba, los políticos en este caso, ¿vale? Los funcionarios lo que tienen es órdenes de no darla y de volver loco a la gente, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Eso solo se ve ya al final, ¿vale? Cuando el político se equivoca y al final le da la fórmula 38, entonces él mismo se da cuenta que se ha equivocado, ¿vale?
¿eh? Y se vuelve loco también. Bueno, tampoco quise desgranar mucho la película por si acaso hay gente que no la ha visto, pues yo creo que la habrá visto todo el mundo. Entonces, todas esas conductas que Asterio y Obelix ven que son tan denigrantes para ellos y que y que le va sacando poco a poco de quicio, realmente eso no esas conductas de los empleados públicos que se van encontrando por el camino son unas conductas de muy mala educación, pero que realmente los empleados públicos que están allí trabajando las terminan adoptando para adaptarse al entorno. Porque, claro, si tú tienes un jefe que te dice que no, que vuelvas loco a la gente que venga, que no seas eficaz, pues entonces tú vas tomando una serie de conductas que además te las fomentan desde arriba para adaptarte lo mejor posible allí. Entonces toda esa falta de incompetencia que van viendo Asterio y Obelix por el camino, van recogiendo, pues toda esa falta de incompetencia, de mala educación, de chulería y de falta de principio, es porque a los funcionarios que están ahí trabajando le sacan lo peor, precisamente en aras de intentar volver loco a la gente que vaya allí a buscar una autorización, ¿vale? Entonces, daros cuenta que hay mucha gente que se queja de lo mal que le trata a la gente que está en una ventanilla atendiendo en la administración o lo que sea. Y daros cuenta que sí, que yo no digo que no sea cierto, al revés, seguramente será cierto, incluso peor, ¿vale? Pero el tema no es un tema de que los funcionarios tengan muchos derechos ni nada de eso. Primero porque seguramente lo que os han atendido no son ni funcionarios. Yo he trabajado en centros de trabajo de la Junta de Andalucía, por ejemplo, que además en el que había a lo mejor 1000 personas y habíamos 10 funcionarios escasos. Todos los demás eran gente metida a dedo, que no tenían condición ninguna, no habían sacado ninguna oposición. Entonces lo que quiero deciros es que lo más seguro que cuando vayáis a un sitio y os atienda a alguien de la administración, y la Junta de Andalucía es de las administraciones que más oposiciones saca. Imaginaros los sitios donde no haya ni oposiciones, la gente que os está atendiendo, ¿vale? Primero son gente que está metida ahí a dedo, que son familiares de los políticos, que por supuesto a ser familiares no tienen ningún tipo de exigencia, y además son gente que no tiene preparación, ¿vale? Y por lo general. Entonces, lo más seguro que cuando atiendan en una administración no os está atendiendo un funcionario. Pero que aunque os atendiera un funcionario, daros cuenta que si tú eres un funcionario y vas a trabajar a una administración y lo haces bien, y el interés de la administración es que lo hagas mal, pues entonces te machacan, ¿vale? Entonces, si tú coges a 100 funcionarios, hay 2 bordes, ¿vale? Y normalmente en todos los colectivos, si hay 100 electricistas, pues hay a lo mejor 98 buenos y 2 bordes. 100 fontaneros, hay 98 buenos y 2 malos. 2 albañiles, abogados, médicos, ¿vale? A lo mejor hay 100 médicos, a lo mejor hay 2 bordes, y luego los demás a lo mejor tampoco son muy buenos médicos, pero tampoco son unos bordes y unos tíos chungos. Pero en la administración esas proporciones son diferentes, porque como en todos los sitios hay a lo mejor de 100 funcionarios y 2 bordes, pero es que además en la administración, cuando tú vas, normalmente a lo mejor ya no hay 98 buenos y 2 malas, sino que hay muchos más malos. Pero es porque los altos cargos se encargan a la gente que llega allí de mostrarle el camino para ser borde. O sea, si tú estás allí en la administración y tú no eres borde y no te comportas de esa forma, lo que pasa es que te hacen la vida imposible. Entonces, normalmente las administraciones le sacan a la gente lo peor que llevan, ¿vale? Porque eso es lo que le interesa al político, porque al político le interesa que no vaya bien la administración, porque si una administración que va bien arregla problemas a los ciudadanos y un ciudadano
sin problema es un ciudadano independiente. Y los políticos lo que quieren es a la gente sumisa, no quieren gente independiente y que piense, ¿vale? Entonces, daros cuenta que seguramente cuando vayáis a una administración no va a atender a un funcionario, pero aunque os atendiera un funcionario, seguramente ese funcionario le están machacando todos los días, que si no os machaca a vosotros, le van a hacer la vida imposible a él, ¿vale? Entonces adopta una serie de comportamientos poco irrespetuosos con el ciudadano, pero es por eso, porque es una forma de adaptarse. Y cuando te encuentres a un funcionario que te trate bien en una administración, lo que tenéis que daros cuenta es que ese funcionario está tratando bien a su cuenta y riesgo, o está tratando bien, pero seguramente a él le van a hacer la vida imposible por eso. Entonces, eso que estáis viendo vosotros es una cosa excepcional, es una heroicidad, ¿vale? Entonces, las heroicidades duran poco porque son difíciles de mantener, ¿vale? Entonces, mucha gente dice que a los funcionarios lo que hay que quitarle derechos, y no os dais cuenta que si a los funcionarios le quitan derechos, si al funcionario no le dejan estabilidad en su empleo, eso que vosotros estáis encontrando no va a ser una cosa normal, sino va a ser ya lo de siempre. O sea, como a los funcionarios les puedan quitar su trabajo, entonces cuando España se iría a tomar viento, explotaría, porque con el nivel tan grande de corrupción que hay, encima, si el único contrapoder que realmente hay en las administraciones son los funcionarios, la función pública, pues cuando ya no existe ese contrapoder, España volverá al feudalismo, ¿vale? Volverá al antiguo régimen, porque los funcionarios somos los únicos que estamos resistiendo para que España no se convierta otra vez en una monarquía absoluta, ¿vale? Entonces, y no evolucione, ¿vale? Entonces, cuando vayáis y os traten mal, lo que, en vez de decir hay que echar a los funcionarios a la calle, que no estoy dando cuenta de que es lo único que os protege, ¿vale? Lo que se debería de pedir es más responsabilidad. Yo eso lo entiendo y lo veo bien. Lo que hay que pedir es un sistema penal que actúe, ¿vale? Contra las autoridades públicas que están usando lo común para su uso privativo y antisocial. Y entonces están convenciendo a un montón de funcionarios para que les ayuden, y empleados públicos. Entonces lo que habría que pedir es más responsabilidad a esos poderes públicos y a esos funcionarios y empleados públicos que colaboran, ¿vale? Y se podría pedir perfectamente. Lo único que habría que hacer es que se cumpliera dos cosas sobre todo lo que se podía conseguir, ¿vale? Es que se cambiara el Código Penal y el delito de prevaricación de verdad funcionara, fuera un tipo penal que de verdad tenga utilidad, aplicabilidad, y luego también que se aplique el reglamento disciplinario de los funcionarios. Pero es que ellos no quieren aplicar el reglamento disciplinario de los funcionarios, ¿vale? Y a los funcionarios, porque normalmente cuando tú le pides a una administración que le aplique un procedimiento, el reglamento disciplinario a un funcionario, ese funcionario normalmente ha estado cumpliendo órdenes de los políticos, entonces no le van a aplicar el procedimiento disciplinario a esa persona, ¿vale? Daros cuenta que, por ejemplo, también el delito de prevaricación está así configurado para que no se le aplique a ningún funcionario tampoco. ¿Por qué? Porque si yo estoy diciéndole a un funcionario que firme algo para yo robar el dinero, ahora que voy a poner un delito de prevaricación en el que ese funcionario lo pueda meter en la cárcel, entonces no me ayudaría ningún funcionario, ni ningún funcionario se prestaría, ¿vale? Entonces, pues por eso necesito la impunidad. Y entonces lo que hay que acabar con la impunidad, no pedir que los funcionarios le quiten su puesto de trabajo, porque sí, porque es que se le pueda quitar a un funcionario su puesto de trabajo por una decisión de los políticos. A los funcionarios se le tiene que quitar el puesto de trabajo, pero porque lo diga un tribunal, no porque lo diga un político, porque en el momento en que a un funcionario se le quita el puesto de trabajo porque lo diga un político, España se va a la ruina total, se va a la guerra civil, ¿vale? Porque entonces había tal grado de saqueo y de corrupción, mucho más de lo que hay, que ya hay muchísimo,
que esto sería insostenible, ¿vale? Y bueno, pues nada, eso es lo que quería decir, que lo que hay que pedir es que los funcionarios sí los puedan echar a la calle, pero que los pueda echar a la calle un tribunal, no lo pueda echar un político, porque entonces sí que estamos en una dictadura pura y dura. Daros cuenta que los políticos son los que roban y son los que quieren que los funcionarios se les pueda echar a la calle por una decisión de ellos para poner gente que le ayude a robar, ¿vale? Y que normalmente cuando vais a una administración pública y veis muy mal servicio es porque a los políticos les interesa eso, no porque a los funcionarios quieran, ¿vale? Porque nadie quiere ir a su trabajo y hacerlo mal. Eso a lo mejor lo quiere hacer mal 2 de 100, pero no 50 de 50. Cuando lo quieren hacer 50 de 50, 50 de 100, perdón, cuando lo quiere hacer la mitad de un colectivo es porque aquí hay algo pasa raro. Y eso que pasa raro es que los políticos lo que se dedican es a intentar machacar a los funcionarios para hacerlos como ellos quieren, ¿vale? Y nada, que eso es lo que quería decir y muchas gracias. Hasta ahora.